Bienvenidos al canal Izuku Fan Fiction. Hoy iniciamos una nueva y emocionante historia que mezcla acción, romance y mecánicas de videojuegos. Level Up Izuku X Harem. Izuku Midoriya odiaba a su don y sentía que su don también lo odiaba a él. Un poder que parecía inútil, confuso, sin futuro. Un don extraño que lo convertía en algo más. El jugador. Un quirk que convierte su vida en un juego de rol, con estadísticas, misiones, niveles y recompensas. Pero lo que al principio parecía una maldición, pronto se convierte en su mayor ventaja. Y con ese poder, Izuku empezará a destacar, crecer, hacerse más fuerte y llamar la atención de chicas que antes ni lo notaban. Acción, poder, comedia, relaciones inesperadas y mucha evolución personal te esperan en esta historia. Contendrá escenas románticas y lemon a lo largo de la trama, no en todos los capítulos, sino cuando la historia lo requiera. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Sígueme también en redes para contenido exclusivo y adelantos. Instagram, Ajancito99, Facebook, Mundo Shonen. Gracias por tu apoyo. Y prepárate porque Izuku acaba de subir de nivel. Capítulo 36. Izuku inspeccionó el mapa lo mejor que pudo, tratando de formar algún tipo de camino que tomar. La parte superior del complejo era solo una gran casa elegante, Izuku podía encontrar su camino con bastante facilidad, pero la parte inferior era más complicada. Los túneles que iban mucho más allá de los límites del mapa, se extendían en todas direcciones como una telaraña geométrica. Más que eso, había numerosas habitaciones allí abajo que podrían estar llenas de cualquier cantidad de matones. O incluso algunos de los miembros de más alto rango. No tenía ninguna duda de que cualquiera de las chicas podría llevárselos, pero ese era su último recurso. Si empezaban a causar daños ahora, aquí, en una propiedad privada, podrían meterse en problemas con la ley. Y eso alertaría a Overhaul, e Izuku todavía no tenía idea de lo que estaba planeando el joven jefe. Fuera lo que fuese, era algo grande. Nejire Ado. Estoy en la agencia de Niteye, Mirio también está aquí. Izuku Midoriya. Está bien. Voy a intentar averiguar qué están planeando ahora. Deséenme suerte. Nejire Ado. Sir Niteye dice que no hagas nada demasiado arriesgado, que te concentres en la información. Dice que ese es tu único trabajo en este momento. Izuku Midoriya. Lo sé. Izuku apretó los dientes y cerró los ojos por un momento. Si iba a arriesgar su tapadera de esta manera, entonces debería obtener más que información de ello. Al menos le gustaría. Había mucho que podía hacer. Ese era un pensamiento que nunca pensó que tendría. No solo con las opciones que tenía frente a él, sino también con las formas en que podía lidiar con la situación. Respiró profundamente y se equipó con otro objeto que Nejire le había traído la noche anterior. Portapapeles del supervisor. Sostén esto y actúa como si pertenecieras al lugar y lo harás. Hecho por Momo Yaoyorozu. Aparentemente, este era un intento de crear un elemento que aumentara el sigilo o incluso algo que lo hiciera invisible. De alguna manera indirecta, hizo exactamente eso. Aparentemente, Itsuka lo había probado simplemente entrando casualmente en la casa de Aizawa Sensei, detrás de los mostradores de un banco, incluso en una estación de policía. No la había vuelto invisible, solo hizo que la gente pensara que pertenecía allí. Aparentemente, incluso funcionó en el baño de hombres. Así que debería funcionar aquí. Ahora, ¿a dónde ir? La habitación que brillaba en la parte superior del mapa probablemente era el antiguo jefe, que se encontraba en estado catatónico. Podría ser posible hacer algo para despertarlo, pero eso podría no ser algo bueno. Incluso si lo que los otros chicos decían sobre el antiguo jefe era cierto, seguía siendo un criminal y tal vez no pudiera detener a Overhaul. Incluso podría haber sido Overhaul quien lo puso en ese estado en primer lugar. Pero luego estaba la niña, Eri. Ella era importante, pero la pregunta era qué tan importante era. Niteye pensó que podría tener algo que ver con su don. Probablemente estaba en la sección subterránea del complejo. Izuku dejó escapar otro suspiro y tomó una decisión. La habitación superior estaba más cerca, e Izuku incluso podía ir allí y dirigirse hacia las secciones inferiores sin tener que entrar dos veces en la misma habitación. Probablemente valía la pena correr el riesgo de comprobarlo y verlo. Nejire Ado.
Sir Newteye quiere saber qué estás haciendo. Dice que deberías mantenerlo informado. Izuku Midoriya. Voy a ver cómo está el viejo jefe antes de bajar. Quizás pueda curarlo. Izuku Midoriya. Dile que eso podría causar una lucha de poder en la Yakuza y que podemos abusar de ello. Nejire Ado. Está bien, pero no actúes todavía. Buena suerte. Itsuka Kendo. Estoy preocupado. Llámame si tienes problemas. Momo Yaoyorosu. No, deberías volver a casa si tienes algún problema. Sé que puede que te sientas mal, pero solo estás recopilando información. ¿Verdad, Izuku? Izuku Midoriya. Intentaré hacer lo mejor que pueda, Momo. No te preocupes, estaré bien. Sin decir una palabra más, Izuku se enderezó, con la cabeza en alto y volvió a entrar en la casa, asegurándose de dejar una comida muy especial para algunos de los miembros. Nada especial, solo unos panecillos que hacían que la gente tuviera sueño. Caminó por el primer pasillo angosto, saludando con la cabeza a un par de matones que estaban sentados en otra habitación, limpiando algunos equipos. Ellos asintieron en su dirección. Hasta ahí todo bien. Pero, de nuevo, ya tenía permitido entrar en esa zona de la casa. Sin embargo, el piso superior estaba fuera del alcance de la mayoría. Mientras subía las escaleras, casi se quedó paralizado cuando vio a uno de los viejos guardias bajando las escaleras con una mirada sombría en su rostro. Pero esa mirada sombría desapareció cuando hizo contacto visual con Izuku. En cambio, sonrió. Yoshida era, en una palabra, el clásico miembro de la Yakuza: tatuajes, cabeza calva, afición por los cuchillos y lealtad. Leal al antiguo jefe y leal a Overhaul. Y muy partidario de las reglas. Minato, ¿qué hay en el menú esta noche? Preguntó Yoshida asintiendo, mostrando sus dos dientes dorados. En realidad no he llegado tan lejos, pero estaré abierto a solicitudes. Qué bueno, qué bueno. Pensaré en algo bueno. La sonrisa de Yoshida se ensanchó mientras se frotaba la barbilla, tarareando para sí mismo. ¿Quizás un poco de yakisoba? No, Izuku dejó al hombre con sus cavilaciones sobre la comida y continuó subiendo las escaleras. Medio sudando la gota gorda y medio dispuesto a gritar que el portapapeles funcionaba. Honestamente, esta podría ser la primera vez que un portapapeles había sido tan útil. Sin nadie más en su camino, Izuku se dirigió hacia la habitación superior, el brillo de luz que la resaltaba en su mapa crecía con cada paso. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz natural que entraba por la ventana, pero incluso esa luz estaba contenida, casi como si estuviera demasiado asustada para aventurarse a salir del prisma en forma de caja que proyectaba sobre el suelo de madera. Un monitor cardíaco, una sonda de alimentación y una docena de otros equipos médicos estaban esparcidos alrededor de la cama donde descansaba un anciano. Su respiración era regular y su rostro pálido, pero saludable. Sí. Parecía un jefe yakuza. Izuku se acercó a la cama y miró por encima del hombro por un momento. No vio que nadie lo seguía hasta la habitación. Con su mano libre invocó otro objeto mágico, este era un estetoscopio hecho de escamas de dragón. Al igual que su espátula y su habilidad para cocinar, este aumentó su habilidad como médico. Si bien ser chef le otorgaba una larga lista de alimentos para cocinar, este era mucho más impresionante pero mucho más difícil de aprender. No fue hasta hace unas semanas que desbloqueó esta habilidad. Con el estetoscopio alrededor de su cuello, agarró la muñeca del viejo jefe y buscó el pulso. Empezaron a aparecer los parámetros. Su colesterol estaba un poco alto, pero en general estaba sano, especialmente para un hombre de su edad, tal vez. Izuku no sabía realmente qué se consideraba saludable para un hombre de 60 años, pero parecía estar bien. Y solo había una lesión. Había aparecido un pequeño hueco entre el cerebro y el cráneo. Murmuró Izuku y dio un paso atrás. Quizá pueda solucionarlo. Se mordió el labio y suspiró. Bien. Recopilación de información. Podría curar al viejo jefe. Eso era suficiente por ahora. Después de informar, se dirigió al sótano, tomó la entrada oculta y caminó hacia un largo pasillo de aspecto industrial. Todo en esa zona parecía extraño, artificial y demasiado limpio. ¿Por qué construir una zona así bajo tierra? ¿Por qué hacer que los pasillos fueran tan largos? Izuku caminaba a paso rápido, con la intención de llegar a la habitación donde probablemente se encontraba Eri antes de que alguien pudiera aparecer. Esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando vio a Mimik caminando como un pato por el pasillo. La pequeña criatura negra con la cara blanca siempre le daba a Izuku una vibra extraña. No ayudó que Izuku hubiera presenciado al hombre grande salir de ese traje para devorar una comida una vez. ¿Minato?
Preguntó Mimik mirándolo. Mierda. ¿Estaba en problemas? ¿Dónde está tu máscara? Deberías saber que no debes estar aquí abajo sin una máscara. Ah. Dios mío, este portapapeles era increíble. De hecho, voy a buscarlo. Ya veo, bueno, entonces te dejo con eso. Recuerda que si te pierdes, solo tienes que llamarme. Mimik ni siquiera dejó de caminar y simplemente continuó, subiendo fácilmente las grandes escaleras como si no midiera 2 pies de alto. Necesitaba darle a Momo una gran recompensa después de que todo estuviera dicho y hecho por el portapapeles. Era casi mejor que ser invisible. No tenía que preocuparse por ser atrapado, solo tenía que caminar y hablar. Muchas de las habitaciones aquí abajo eran solo eso. Habitaciones, camas y cámaras para los miembros más devotos de Overhaul. Otras habitaciones estaban llenas de suministros, algunas con química y equipo médico. Luego llegó a la habitación de Eri. Con un suspiro, Izuku abrió la habitación y esperó que, tal vez, Eri no fuera más que la hija de Overhaul y que él simplemente la sobreprotegiera. La habitación estaba bien iluminada por una luz en el techo y las paredes estaban pintadas con nubes, arcoíris, lindas colinas, árboles y todo tipo de cosas de niños. Incluso había algunos juguetes de niños, todos colocados frente a una cama. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando Izuku miró a Eri. Tenía vendas en los brazos, llevaba poco más que una bata de hospital, su largo cabello gris estaba desordenado y despeinado. Pero fue el miedo en sus ojos lo que realmente abrió los ojos de Izuku. Esta no era la habitación de Eri, era su prisión. Un lugar desolado de soledad que estaba lleno de falsa alegría. Todos los juguetes estaban en cajas, las cómodas estaban vacías y esa nube de aspecto feliz comenzaba a verse bastante cínica. Izuku se acercó a Eri lentamente, observándola mientras ella lo observaba, con las manos en el pecho mientras se mordía el labio. Esta era la primera vez que veía a alguien mirándolo con puro terror. Agarró la silla cerca de su cama y se sentó a su lado. «Hola, Eri», dijo en voz baja. Ella se encogió. «Soy Minato». Había querido dar su verdadero nombre, pero el anillo del mentiroso lo corrigió. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con la voz entrecortada mientras se sentaba en la cama y temblaba. El sudor se acumulaba en su frente, especialmente alrededor de su grueso cuerno amarillo, y las manchas de lágrimas parecían ser una característica permanente en sus mejillas. «Soy el cocinero», respondió. «Estoy aquí para ofrecerte un regalo especial». Por un momento, sus ojos brillaron. «¿Eres tú quien preparó esa comida tan deliciosa hace un tiempo?». Izuku asintió. «Lo soy». «Entonces, ¿tienes alguna petición?». «No lo sé. ¿Puedo hacerlo?». «Por supuesto», se rió Izuku, aunque no le pareció nada gracioso. «Yo también estoy aquí para hablar, así que no tienes que preocuparte de que le diga a alguien lo que tú me digas». «¿Puedo comer algo dulce?», preguntó Eri inclinándose un poco hacia adelante. «Seguro». Izuku asintió y luego se desplazó por su lista. Se detuvo a mitad de camino mientras pensaba en ese batido de verdad. Moralmente, estaba en contra de drogar a una niña como Eri, pero haría que fuera más fácil sacarle información. Y sabía bien. Y en realidad no era una droga. Era un batido de verdad. Usando su almacenamiento de ingredientes y su habilidad para preparar comida rápida, Izuku conjuró un batido. «Aquí tienes». «Wow», murmuró Eri, mirando el batido como si fuera la cosa más hermosa del mundo. Se puso la pajita en la boca y tomó un sorbo. Sus ojos se abrieron aún más, pero aún así no sonrió. «Sabe súper rico. Me alegra que pienses eso». Izuku sonrió y se rascó la nuca. «Entonces, Eri. ¿Por qué estás sola aquí abajo?». «Midon», murmuró, dejando de adorar a su batido por un momento para tocar su cuerno. «Es peligroso». «¿Cómo?». «No lo sé. Overhaul dice que lastimo a la gente porque no puedo controlarlo. Y es por eso que nadie me quiere». Eri miró el batido. Misión actualizada. Maquinaciones de la Yakuza. Saquen a Eri de ahí. Ahora, recompensa. Ser realmente el héroe de alguien. ¿Es Overhaul el que te hace daño?, preguntó Izuku, colocando una mano sobre la cama mientras avanzaba. ¿Es él el motivo por el que tienes los brazos cubiertos de vendajes? El cabello de Eri cayó sobre su rostro y su cuerpo tembló como si estuviera luchando contra sí misma. Luego asintió levemente. «¿Cómo?». «Sudón. Lo usa en mi sangre. Duele mucho». Overhaul pasó de ser un villano espeluznante a un bastardo malvado e irredimible en cuestión de 4 palabras. Izuku quería salir de su camino para encontrar a ese bastardo flacucho y golpearlo en la cara, y luego, convocar a Itsuka y verla hacerlo. «Izuku Midoriyaya. Voy a sacar a Eri de aquí ahora».
La está usando para experimentos. Nejire Ado. Está bien. Niteye dice que tengamos cuidado, pronto nos dirigiremos al punto de extracción. Pero recuerda que si pasa algo, sal de ahí primero. No matará a Eri. Pero Overhaul podría matar a Izuku. Con un suspiro, Izuku extendió su mano hacia Eri. ¿Quieres venir conmigo? Podemos escapar juntos. Y no dejaré que Overhaul te toque. Eri se quedó mirando su mano. Pero si se entera, te matará. No te preocupes, Eri, no lo hará. Incluso si desaparezco, volveré y te salvaré. Te lo prometo. Voy a salvarte. Izuku extendió su mano aún más. Así que, por favor, Eri. Déjame salvarte. Eri parpadeó y luego tomó su mano. Está bien. Eso estuvo bien. Muy bien, vámonos. Se dirigió hacia la salida de su habitación con Eri agarrándole la mano con fuerza. No importaba si Overhaul era su padre, no había forma de que ella fuera feliz allí, con él. Además, ¿qué maldito enfermo usaría a su propia hija para experimentos? Izuku dio un paso fuera de la habitación de Eri. Te pasaste de la raya. Sintió que algo le tocaba la mejilla. Vio a Overhaul por un segundo. Has muerto. Capítulo 37. ¿Continuar? Sí / no. ¿Continuar? ¿Continuar qué? ¿Qué se suponía que debía continuar? Existir. Solo había existido por un tiempo, pero ya estaba aburrido y ni siquiera había estado aquí por tanto tiempo. Ahora que lo pensaba, ¿cuánto tiempo había estado aquí? ¿Y cómo era un él? Nada de esto tenía sentido. ¿Era siquiera un yo? Esto era más confuso que Nejire. Espera. ¿Nejire? Ese nombre me sonaba familiar. Volvió a concentrarse en la pregunta que tenía ante sí y se concentró en ella. Él sí tenía una barra debajo. ¿Significaba algo esa barra? ¿Era esa su elección actual? Esta pregunta simplemente suponía que quería continuar. Esta pregunta no lo conocía. Espera. ¿Y si no aparecía la opción que iba a elegir? ¿Qué pregunta más estúpida? Sé más claro. ¿Continuar qué? Sí que... No que... En realidad, solo quería acostarse en la cama y no pensar en nada. Eso sonó genial, aunque, tal vez Itsuka se enojaría con él. ¿Itsuka? Ese nombre también era muy importante. ¿Se le ocurrían otros nombres? Momo. Y luego estaba Shoko. Itsuka. Naranja. Itsuka fue la primera. Era cálida. Momo. Negra. Momo fue la segunda. Ella fue amable. Nejire. Azul. Nejire quedó tercera. Estaba llena de vida. Shoko. Blanco y rojo. ¿Por qué obtuvo 2? Shoko quedó cuarta. Era extraña. Espera. ¿No había otro? Un nombre violeta. Eso fue realmente molesto. Oye. No me digas que eso es todo lo que piensas de mí. Un ruido gruñón lo llamó, desviando su atención de esa pregunta y dirigiéndola hacia una chica. Era bajita, pero no tan bajita como él pensaba que debería ser. Eso era extraño. Pero, ¿por qué había una preadolescente descarada aquí? Oye. Puedo oírte. Deja de pensar cosas malas sobre mí. ¿Y qué diablos estás esperando? Despierta. ¿Eh? ¿Despertar? ¿Estaba dormido? La chica de cabello morado pateó el suelo y se tiró del cabello. Sus gafas de marco rojo comenzaron a empañarse. Se acercó a él y le dio una bofetada. No puedes rendirte ahora, maldita sea. El juego acaba de comenzar. Así que date prisa y pulsa sí. Pero... ¿cuál fue? El que tiene la barra debajo, tonto. Lo agarró. Él no sabía cómo lo agarró, no tenía nada a lo que agarrarse. Y comenzó a sacudirlo mucho. Solo golpéalo. ¿Tienes idea de lo difícil que es esto? Él golpeó sí. Izuku Midoriya 1. Izuku Midoriya 0 e Izuku jadeó. XXX. Eres tan duro. La realidad explotó alrededor de Izuku y se encontró sin aliento, sudoroso y con un hormigueo por todas partes. Su pene se sentía como si estuviera explotando y sus manos estaban agarrando las suaves y delgadas caderas de una hermosa mujer pelirroja, que le resultaba extrañamente familiar. Sus alegres pechos eran modestos en comparación con lo que normalmente veía, pero espectaculares de todos modos. Su pene se contrajo cuando sintió que su coño palpitaba alrededor de su pene, el esperma caliente que salía de su pene lo hizo gemir. Mierda, la pelirroja casi se derrumbó a su alrededor, cayendo hacia adelante, su cuerpo caliente y pegajoso frotándose contra el de él mientras se acercaba para besarlo. ¿Realmente ahorraste para mí, Minato? Sé que han pasado algunas semanas, pero eso fue increíble. Me siento tan llena. Ella lo besó y lo reconoció.
Era Nejire disfrazado. Y esto fue exactamente lo que pasó anoche. Y él había muerto mañana. Así que o bien se estaba volviendo lo suficientemente bueno en el sexo, o Nejire era que cada vez que venía podía ver el futuro, o, la opción más probable dado que su Kirk parecía estar basado en ser pervertido, cada vez que venía hacía un punto de control o punto de guardado, o como se llamara. Izuku Midoriyaya. Creo que acabo de morir. Nejire Ado. ¿Qué? Ni siquiera fui tan duro contigo. Estuve encima de ti la mayor parte del tiempo. Itsuka Kendo. Maldita sea. Gu, te exijo una buena follada cuando regreses. Shoko Todoroki. ¿Momo no te está follando actualmente? Momo Yaoyorosu. ¿Qué se supone que debo decir de nuevo? Ara. Itsuka Kendo. Ustedes son malos. Shoko Todoroki. Es lindo cuando gimes. Nejire, o mejor dicho Kusina, se movió y se apartó de él el tiempo suficiente para que sus ojos morados lo miraran fijamente. Podía ver a Nejire allí, la curiosidad y la amabilidad en cada uno de sus movimientos, la forma en que sonreía, sin importar cuán compleja fuera la piel, Nejire seguiría siendo Nejire. ¿Estás bien, Izuminato? Sí, estoy bien. Le rodeó la cintura con una mano y la besó suavemente, atrayéndola hacia sí. Solo déjame abrazarte por un rato, ¿de acuerdo? No tienes que preguntar. Izuku Midoriyaya, lo digo en serio. Literalmente moriré mañana. Momo Yaoyorosu. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Itsuka Kendo. Entonces tenemos un sistema de puntos de control. Eso es OP. Itsuka Kendo. Espera. Si estabas teniendo sexo con Nejire hace un momento, ¿eso significa que haces un punto de control cuando follamos? Shoko Todoroki. Haré un punto de control cuando quieras. Nejire Ado. Eso es conveniente. Izuku Midoriyaya. Más o menos. Me siento un poco fuera de lugar cuando selecciono continuar. Pero, además, cuando selecciono sí, recibo una notificación de que un 1 se reduce a 0. Así que creo que esa podría ser la cantidad de vidas que me quedan. Itsuka Kendo. Así que es un puesto de control y un sistema de vida. Es un poco extraño y menos conveniente, pero significa que podríamos conseguir vidas adicionales. Itsuka Kendo. Hola menú. ¿Cuándo consiguió Izuku su primera vida extra? Itsuka Kendo. ¿Menú? Itsuka Kendo. Eso es preocupante. Shoko Todoroki. Iré a verla. Izuku Midoriyaya. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que pueden darte vidas extra? Itsuka Kendo. Eso depende del juego. La mayoría de las veces son solo la cabeza del personaje, a veces son solo un up, pero en Mario son un hongo verde. Momo Yaoyorosu. Además, ¿estás bien, Izuku? Siento que estamos tomando tu muerte con bastante ligereza. Nejire lo apretó más fuerte y lo besó suavemente en el cuello. Ese pequeño gesto silencioso del que Momo nunca se enteraría acabó con gran parte del pánico que aún le quedaba. Izuku Midoriyaya. Pasó tan de repente que no parece que haya muerto de verdad. Pero, al mismo tiempo, recuerdo todo con bastante claridad. Voy a necesitar que uno de ustedes se dirija a Sir Niuteye lo antes posible. Shoko Todoroki. Menú-chan está dormida y sigue quejándose de que eres desagradecido por haberte salvado la vida. Itsuka Kendo. Vaya, entonces el fin del juego debe cansar a Menú-chan. Eso es sorprendente. Izuku Midoriyaya. Y es problemático. Shoko, ¿puedes vigilarla y avisarnos cuando se despierte? Shoko Todoroki. Está bien. Momo Yaoyorosu. Estoy hablando por teléfono con Sir Niuteye y vamos camino a su agencia. Mirio también estará allí. Dice que no actuemos hasta que tengamos un plan. Y espera que estés bien. Izuku Midoriyaya. Está bien, cuando lleguen allí, les contaré todo lo que pasó. Izuku dejó escapar un suspiro y se quedó mirando la cocina mediocre de su apartamento temporal. En realidad no debería ser tan snob, pero tener una cocina de mala calidad solo lo hacía sentir mal por usar sus habilidades culinarias en ella. Le dio un codazo a Nejire y le sonrió. Oye, ¿quieres probar a cocinar? La sonrisa en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Esta vez, ya sabía a dónde tenía que ir. Y dónde probablemente estaba llorando esa niñita triste incluso ahora. Iba a salvar a Eri. Pero esta vez, no iba a morir en el intento, con un poco de suerte. Pero para eso necesitaba un plan mejor, y estaba empezando a pensar en aquel viejo jefe y su pequeño problema en la columna. Mira y respiró profundamente mientras repasaba toda la información disponible. Se suponía que poder ver el futuro era su don, algo que debía usar con moderación para no ver la muerte de una persona. Pero Izuku había experimentado la muerte para obtener su propia visión del futuro.
Lo cual era muy problemático porque si Rinko descubría que había dejado morir a su hijo, eso sería malo para su romance de secundaria que había resurgido. Fue bueno que Izuku no fuera del tipo de persona que preocupa innecesariamente a su madre. Pero eso no significaba que Mirai no estuviera preocupada. Observó su sala de preparación y no pudo evitar sonreír ante los excelentes héroes que estaban listos y ansiosos por ayudar a Izuku cuando todo estuvo listo. Mirio había quedado en primer lugar en los festivales deportivos para los estudiantes de último año y solo estuvo parcialmente desnudo durante la mayor parte del evento. Luego estaban Momoya Oyorosu e Itsuka Kendo, los dos primeros finalistas de los estudiantes de último año, y también las novias de Izuku. Ambas también eran héroes increíblemente talentosos con una amplia gama de peculiaridades y otras habilidades reforzadas por la propia peculiaridad de Izuku, que casualmente tomó la forma de una niña con cabello morado. Y aparentemente Shoko Todoroki ahora era una niña y también una de las novias de Izuku. Mirai suspiró y se tapó la nariz. Pensar en el Kirk de Izuku le dio dolor de cabeza. Y Itsuka Kendo tenía One for All. Y debido al don de Izuku, básicamente no recibía daño. De nada. Un portador funcionalmente inmortal de One for All respaldado por un Kirk pervertido que trataba la realidad como si fuera un juego era probablemente el mejor resultado que podía imaginar. Informe de situación. Dijo mirando a Momo, quien, sin su alegría por causarle a la gente diversos grados de terror, era fácilmente el miembro más respetable y sensato del harén de Izuku. Bueno, Itsuka estaba sensata, ella solo estaba, en una prueba de actitud de héroe podía poner puñetazo por cada respuesta y, en su caso sería correcto. Muy correcto. Momo tarareó y se quitó las gafas de los ojos. Entró en el recinto, algunos de los guardias estaban preocupados, pero la promesa de la gran comida que estaba planeando pareció tranquilizarlos. Nejire está cerca y Menu-chan se ha despertado parcialmente, todavía está inconsciente, pero dice que puede teletransportarnos cuando queramos. Aunque sea malo decirlo, en realidad estoy agradecido de que el Kirk de Izuku parezca tener un límite, incluso si ese límite es desafiar a la muerte. Mirai se subió las gafas y sonrió. Su teléfono vibró y apareció un número familiar. Era del Kirk de la propia Izuku. Era un emoji de caca. Aunque me alegro de que esté bien. Bubblegel irrumpió en la habitación recuperando el aliento mientras sostenía una tableta. La policía. Ellos. Están diciendo. No. Causar. Mira y dejó escapar un suspiro y se pellizcó la nariz. Tratar con la policía a menudo era una tortura. Técnicamente, si los yakuza no usaban sus dones como héroes, no podían hacer nada. Pero había formas de evitarlo. Especialmente una vez que el viejo jefe que mencionó Izuku se despertara. Dile a Izuku que continúe y nos mantenga informados. Izuku sonrió mientras sostenía la jeringa llena de una sopa aún caliente en la boca del viejo jefe. Le había llevado una docena de intentos antes de que pudiera completar una versión funcional de la sopa para reparar la columna vertebral. Aparentemente, arreglar un problema en la columna vertebral de alguien requería mucha más habilidad culinaria que un brazo roto o curar algunos cortes y moretones. La receta todavía estaba marcada en rojo, lo que significaba que podían ocurrir cualquier cantidad de efectos aleatorios. Pero era mejor que nada. Obligó al viejo jefe a tragar la comida con fuerza y lo observó mientras la tragaba de un solo trago. Ahora a esperar que. El anciano jadeó, se sentó y agarró el brazo de Izuku. ¿Quién eres y qué acabas de hacerme? Hola, Izuku sonrió. Soy el nuevo chef. Y acabo de darte una sopa que te arregló la columna. Por cierto, ¿sabes quién es Eri? El anciano le lanzó una mirada penetrante. Explícate. Ahora. Es hora de iniciar una guerra civil. Capítulo 38. Error, murmuró Menú, todavía parcialmente acurrucada en la bola en la que Shoko la había puesto. La taza medio vacía de chocolate caliente temblaba violentamente en sus manos mientras la chica de cabello morado miraba la televisión. Sus ojos no solo estaban vidriosos ni llenos del mismo tipo de privación de sueño de la que Menu-chan normalmente se jactaba, no, eran algo completamente diferente. Sus ojos, generalmente rojos, eran negros. Completamente negros. Salvo por la extraña cadena de caracteres que comenzaba desde el borde del otro y volaba hasta el otro como si esos ojos no fueran más que una pantalla compartida hecha para parecer una cara. Y por lo que Shoko sabía sobre que Menú era una representación física del Kirk de Izuku, eso parecía probable. Lo que le había pasado a Menu-chan la noche anterior había sido malo. Realmente malo. Mucho peor de lo que los demás pensaban.
Ella había querido decírselo, hacerles saber que debían esperar a que Menu-chan mejorara antes de hacer algo. Pero Menu-chan no estaba de acuerdo. Físicamente, era inútil, pero sus facultades mentales seguían allí. Y eso significaba que seguía siendo el don de Izuku y que seguía funcionando tan bien como podía. Así que le había hecho jurar a Shoko que guardaría silencio, y ahora los demás se preparaban para salvar a una niñita de alguna pandilla mientras ella se quedaba allí, vigilando el cuerpo de Menu-chan. Menu se llevó las manos lentamente a los labios, la taza temblaba con cada centímetro antes de que se detuviera un momento y tomara un sorbo largo y lento de chocolate caliente. No lo siento. ¿HMM? Preguntó Shoko, inclinándose hacia la chica con algo parecido a la preocupación. Una serie de caracteres que parecían como si alguien hubiera golpeado con los dedos un teclado hecho solo de números y símbolos. La temperatura. Menu-chan la miró fijamente, sus ojos parpadeando por un momento. Sé que hace calor. Puedo decirte cuánto calor hace. Pero no puedo sentirlo. ¿Vas a estar bien? El menú quedó en silencio y el temblor se detuvo. Eso espero. Eso fue lo último que dijo Menu-chan por un rato. El viejo jefe miró a Izuku con la furia del mar en medio de una tormenta, apenas disimulada tras el rostro estoico del hombre. A pesar de haber estado postrado en cama durante meses, si no años, el anciano parecía estar en fantástica forma. Un beneficio de la medicina de Izuku o una manifestación de la peculiaridad del hombre. ¿Eres un héroe, no? Todavía no, dijo Izuku con firmeza. Pero ahora mismo, solo quiero sacar a Eri de aquí. Izuku miró hacia la puerta y tragó saliva. Ya era de mañana, debería haber más gente entrando pronto. Agarró el portapapeles y lo sujetó con fuerza. Aunque el objeto mágico hiciera que la gente pensara que pertenecía allí, no le permitía hacer algo que no debía hacer. Cometió ese error con Eri y le costó la vida. Por favor, ¿tienes alguna? Kai Chisaki era como un hijo para mí, lo interrumpió el viejo jefe con unas breves palabras. Me puso aquí con su don. Un simple toque es todo lo que necesita para transformar lo que toca en lo que quiera. Y quiere usar el don de Eri para borrar los dones. Me pidió que me dejara usarla una y otra vez para su proyecto. El viejo jefe balanceó sus piernas sobre el borde de la cama. Si Eri hubiera sido otra persona, tal vez le habría permitido hacerlo. Pero ella es mi nieta. Fue maldecida con un don que le arrebató a su padre, el hombre al que le confié a mi hija. Lo rebobinó hasta que nunca existió. Ella es peligrosa, pero era toda la familia que me quedaba. ¿Qué quería Kai con ella? El anciano se puso de pie, arrancando los tubos y cables médicos mientras lo hacía. Quiere fabricar una bala que elimine la peculiaridad de alguien. Para siempre. A estas alturas, es posible que ya tenga listo un prototipo. El jefe giró los hombros y tiró de su yukata, haciendo que la parte superior cayera hacia un lado, revelando un cuerpo cubierto de tatuajes. Tigres, tiburones, dragones, fénix y una amplia gama de otras criaturas parecían tan vivas que bien podrían haber saltado hacia Izuku. Espera. Esos no eran solo tatuajes. En realidad se movían, el tigre lo acechaba, el tiburón nadaba y el fénix emitía luz. Bueno, entonces, señor héroe. ¿Puedo confiarle a mi nieta? Voy a salvarla. HMPH. Que así sea. Será mejor que te escabullas entre las sombras si no quieres verte envuelto en un lío. Con un golpe en el pecho, un gorila blanco delineado por llamas tribales azules comenzó a saltar sobre el tapiz viviente del cuerpo del anciano, balanceándose en enredaderas que parecían aparecer al azar. El gorila aterrizó con un estruendo, su enorme forma empequeñeció la habitación mientras se golpeaba el pecho, manchas de tinta azul mancharon el suelo por un momento. El gorila soltó un rugido y se golpeó el pecho. Kai. Pequeño gamberro desagradecido. Sube aquí y explícate. Rugió el anciano mientras un tigre saltaba de sus brazos. En realidad, esa peculiaridad era bastante interesante. Pero su peculiaridad era mejor, y no solo porque podía invocar a Itsuka, Momo, Nejire y Shoko. Con el caos del viejo jefe regresando, Izuku se escabulló a los sótanos. XXX. Izuku Midoriyaya. El viejo jefe está causando estragos. La pelea ya ha comenzado. Ya empezaron a pelear, Momo mantuvo la voz baja mientras caminaba junto a Itsuka, Mirio, Sir Uteye y Bublegel. Una vez que Izuku despertó al viejo jefe, comenzaron a dirigirse hacia el complejo, intentando actuar como nada más que héroes en patrulla.
Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de contener la extraña mezcla de emoción y preocupación que burbujeaba dentro de ella. Ya sabían tanto en tan poco tiempo, todavía se sentían los efectos del festival deportivo de ayer. Lo que más le preocupaba era la droga que borraba el Kirk. Desde que conoció a Izuku y se enganchó con su Kirk, había pasado de usarlo como una simple herramienta a algo que amaba usar. La adición de la magia que el Kirk de Izuku le permitía infundir en su cuerpo le permitió. Sus creaciones le abrieron muchas posibilidades. La idea de perder su don ahora la asustaba, y para todos fue lo mismo. Sin embargo, una droga de este tipo sería útil contra los villanos que cumplen cadena perpetua, siempre y cuando no fuera necesario hacerle daño a una niña para fabricarla. Izuku Midoriya. Momo, ¿estás lista? Momo parpadeó y miró a Itsuka, quien asintió con la cabeza, con una sonrisa orgullosa en su rostro, mientras se veía increíblemente confiada en su disfraz de heroína. Con un suspiro, agarró su máscara, se la puso sobre el rostro y encontró su centro. Probablemente iba a pelear contra alguien hoy. Alguien que querría matarla, alguien que ya había matado a Izuku una vez. Por mucho que hubiera descubierto su amor por la lucha, todavía estaba nerviosa por todo esto. La mano de Itsuka cayó sobre su hombro desnudo antes de abrazarla con fuerza. Tú puedes. Estaré allí si me necesitas. Momo le devolvió el abrazo. Gracias. Me sentiré mejor sabiendo que me apoyas. Némesis, Sir Newteye se dirigió a ella por su nombre de heroína. Escucharlo llamarla así la hizo encogerse un poco. Estaba empezando a preguntarse si debería haberse quedado con su idea original de Creati, pero ella hacía mucho más que simplemente crear cosas. Ambos nombres no eran buenos. Pero tal vez no debería haber dejado que Menuchan la nombrara. El potencial de esa droga es aterrador. Destruye todo lo que puedas. Bien. Momo Yaoyorozu, estoy lista. Sintió un cambio familiar al encontrarse parada en un lugar completamente distinto. Los pasillos estaban limpios, metálicos y deprimentes. Frente a ella había un hombre alto, rubio y de ojos azules. Momo Yaoyorozu, prefiero tu versión normal. Izuku Midoriya, gracias. ¿Pero has visto a Nejire pelirroja? Momo Yaoyorozu, lo sé, ¿verdad? Itsuka Kendo, ¿cómo es que ustedes dos nunca hablan de mi cabello rojo? Shoko Todoroki, lo que ella dijo, Nejire Ado, coquetearé más tarde. Nejire Ado, vaya. No puedo creer que haya pensado eso. Izuku asintió y comenzó a caminar por el pasillo, dejando a Momo frente a una de varias salas grandes llenas de equipo de laboratorio. Su misión fue discutida mucho antes de que comenzara la operación. Si bien Izuku era ideal para la infiltración e Itsuka podía acabar con grandes amenazas con mayor facilidad, Momo era increíble en el sabotaje. Le resultó fácil crear el elemento exacto que necesitaba para arruinar algo. Se movió por la habitación, revisando los contenedores cuidadosamente etiquetados, en busca de lo que pudiera haber dentro. Allí. Hasta el momento no había encontrado nada para fabricar narcóticos, pero muchas de las cosas que había allí eran de uso médico y también bastante potentes. No fue hasta que Momo llegó al pequeño frigorífico que finalmente encontró algo interesante. Frascos de sangre, todos con fecha, y un pequeño estuche negro. ¿No había habido un pequeño estuche negro como este abierto sobre el mostrador? Abrió la caja y encontró varias balas azules pequeñas, de pequeño calibre y sin cabeza balística. En cambio, la punta era plana y ocultaba una pequeña aguja en su interior. ¿Habían desarrollado la droga hasta el punto de poder convertirla en un arma? Eso era más que preocupante. Se volvió para mirar hacia el contenedor que estaba sobre la encimera. ¿Estaba vacío esperando a que lo llenaran o vacío porque ya le habían quitado las balas? Se detuvo cuando vio a un hombre vestido de blanco de pie en la esquina. Su cabello se extendía por debajo de su capucha y la apuñaló en la pierna antes de que pudiera esquivarlo. Y entonces, todo pareció ralentizarse. No era bueno. No podía moverse. Su respiración era superficial. Ni siquiera sus ojos podían apartarse de donde había estado mirando momentos antes. ¿Su don? Probablemente. ¿Afectaba al de ella? Conjuró una pequeña gota de agua en su labio superior y sintió que caía con bastante facilidad. Parecía que su don todavía funcionaba en tiempo normal. Eso era bueno. ¡Qué extraño! El hombre habló con una voz suave que delataba el aspecto amenazador de su máscara de médico de la peste. ¿Qué probabilidades había de que fuera una máscara de gas de verdad? Pocas. El mismo día en que el viejo jefe se cura milagrosamente y empieza a causar conmoción, encuentro una rata hurgando en nuestra investigación. Se acercó a ella con un cuchillo en la mano. ¿No era un arma?
No tenía balas. Tal vez. Momo Yaoyorosu. Me han atrapado. Izuku Midoriyaya. ¿Necesitas ser teletransportado? Momo Yaoyorosu. Tal vez. Pero ahora tengo un plan. Quiero ver si hace un monólogo. Izuku Midoriyaya. Confiaré en ti. Tendré que usar mi manecilla de oro contigo y luego podremos llevarte para interrogarte. El hombre de túnica blanca casi parecía contento de que esto estuviera sucediendo. ¿De verdad no le importaba que toda su base estuviera en caos? Vamos a tener muchas preguntas para ti. Como por ejemplo, ¿cómo supiste sobre nuestra droga? ¿Fue All for One? ¿La policía? ¿Los héroes? Tendrás mucho que responder por... Y ella escuchó suficiente. Si Momo hubiera podido sonreír, lo habría hecho, pero en lugar de eso, se sintió orgullosa de sí misma cuando su humo negro característico surgió de su cuerpo y rápidamente envolvió la habitación, haciendo que su máscara ligeramente mágica cambiara a su vista térmica, mostrándole un contorno claro del hombre mientras se tambaleaba hacia atrás y tiraba de su máscara con la mano para cubrirse la boca. Así que fue solo para aparentar. Con su brazo izquierdo disparó un largo tubo de metal que impactó la pared y la empujó hacia un lado, apenas esquivando el segundo ataque del hombre con su kirk, se atrapó con un segundo y luego lanzó una red al hombre desde su brazo. Un minuto después de haber sido golpeada por primera vez, Momo recuperó el control de su cuerpo, mientras que el hombre quedó inconsciente por el gas. El humo de Nigmare que había estado desarrollando durante meses finalmente se había utilizado en la práctica real. Y fue un éxito rotundo. Trabajando en la oscuridad, Momo colocó algunas cargas incendiarias dentro del laboratorio y sacó al hombre de la túnica blanca del humo. Se movía como si estuviera teniendo una pesadilla, murmurando frases sobre no lastimarlo o dejarlo en paz. Fue un placer conocerte, le susurró al oído, con la voz amortiguada por la máscara. Soltó una risita tierna que hizo que tanto a Ejiro como a Tetsutetsu les brotara un sudor frío si alguna vez lo hacía cerca de ellos. Espero que tengas un sueño agradable. Ella le dejó un rastreador por si acaso. Momo Yaoyorosu. Muy bien, un laboratorio está listo, ¿cómo estás? Izuku Midoriyaya. Bien, ahora estoy en casa de Eri, puede que haya otro laboratorio, debería estar en tu mapa. Momo asintió para sí misma y empujó al hombre hacia una de las habitaciones vacías antes de salir. Esperaba que Izuku tuviera menos encuentros que ella. XXX. Izuku miró a su alrededor con nerviosismo mientras se acercaba a la puerta de Eri una vez más. El recuerdo de su repentina y abrupta muerte le provocó un escalofrío en la espalda. Esta vez eso no sucedería, Overhaul estaba ocupado y no iba a salir sin comprobar ambas direcciones. En todo caso, se iría antes de que Overhaul supiera que Eri se había ido, lo cual sería perfecto. Cuando abrió la puerta vio a Eri sentada en su cama, igual que antes, pero esta vez había un miedo intenso extendiéndose por su rostro. Mucho más de lo normal. Soltó un grito débil, casi lastimero, y trató de alejarse de él. ¿Eri? Preguntó mientras caminaba hacia ella. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Moriste, murmuró, con los ojos rojos abiertos por el miedo y todo su cuerpo temblando. Lo vi matarte por intentar secuestrarme. Y luego me desperté. Pero tú moriste. Lo vi. ¿El reinicio no la afectó? ¿Fue por su kirk? ¿O fue porque estaba tan cerca? No había forma de saberlo. Después de todo, nadie más sabía que había muerto además de Medu-chan. Y Overhaul ni siquiera pestañeó cuando se cruzaron antes. Así es, Eri se arrodilló frente a ella. Morí, pero volví, ¿no? Y seguiré volviendo hasta que te saque de aquí. Así que, ¿qué dices si? Eri se aferró a él. Las lágrimas corrieron por sus ojos. No mueras más. Izuku Midoriyaya. Tengo a Eri, me dirijo hacia la entrada trasera. Itsuka Kendo. Bien. Ya casi estamos dentro, deberíamos poder mantenerlos ocupados. Izuku caminó por el pasillo, sosteniendo a Eri sobre su hombro mientras lo hacía, pero se detuvo cuando Eri gritó. Itsuka Kendo. Izuku. Esto es terrible. Hay tanta sangre. Un disparo resonó por los pasillos, y un dolor punzante en el hombro lo hizo tropezar. Se dio la vuelta y vio a Overhaul, con la chaqueta cubierta de sangre y una mirada trastornada en los ojos mientras avanzaba hacia Izuku. Traidor. Tanto por no ser descuidado. No habrá vidas extra esta vez. Izuku Midoriyaya. ¿Puede? Tú. La interfaz de usuario de su kirk comenzó a desmoronarse ante sus ojos, desapareciendo de la visión y desapareciendo. Escuchó otro grito. Este no es de Eri, sino de Medu. Corrió, sujetando fuerte a Eri. Esta vez no se dirigió hacia la entrada trasera, sino hacia donde había venido. Hacia Momo e Itsuka. Se sentía extraño.
No ver el mundo con esos elementos. ¿Era eso? ¿Su don había desaparecido? No. No del todo. Todavía tenía ese portapapeles y su cabello seguía siendo rubio. ¿Su descuido hizo que mataran a Menú? Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Capítulo 39. Todo empezó con ese grito. Era un grito agudo, lleno de puro terror, que se producía en espasmos fragmentados y con fallas, mientras todo el cuerpo de Menú retrocedía una y otra vez, cada vez que reiniciaba ese grito. Una herida sangrante explotaba en el hombro de Menú con cada reinicio, la sangre se congelaba mientras fallaba y luego desaparecía en la nada. Shoko quería ayudarla. Ella realmente lo hizo. Pero ese grito ni siquiera fue el comienzo de sus preocupaciones. Surgieron del vacío, de ese espacio exterior de su hogar al que Shoko nunca le había prestado demasiada atención. Los primeros aparecieron por la entrada. Formas retorcidas de negrura, con sus numerosos tentáculos moviéndose de un lado a otro, empujándolos hacia adelante con una velocidad sorprendente mientras cargaban contra Menú. Sus cabezas blancas como el hueso parecían picos de pájaros y estaban llenas de interminables hileras de dientes afilados como navajas. El primero en aparecer se lanzó contra Menú. Cuando Shoko lo interceptó con un isekitle que lo clavó en la pared, los demás dirigieron sus miradas vacías hacia ella. Y no se acabaron. No podía enviar mensajes a sus amigos. Esos elementos extraños de los que había sido consciente habían desaparecido, pero ella todavía tenía esos dones. Con su control elemental conjuró monstruos de fuego y hielo para luchar contra las criaturas, pero fueron superados a medida que las criaturas avanzaban, moviéndose tan rápido como las sombras cuando la luz se desvaneció. Cada llamarada, cada capa de hielo los hizo retroceder, pero no lo suficiente. Menú. Gritó Shoko, mirándola de reojo. Ya no gritaba. Sus ojos estaban fijos y temblaba. ¡Ka! Exclamó Shoko con dolor cuando una de las criaturas le mordió el hombro izquierdo, desgarrando su vestido y dejándole múltiples heridas del tamaño de un alfiler que le ardían. Ella fue a prenderle fuego, pero no salió fuego. Hielo. Invocó un muro de hielo que destruyó su hogar y cubrió todas las entradas. No tenía su fuego en ese momento. Droga que borra peculiaridades. Ella se acordó de eso. Así era como se veía todo desde el punto de vista de Menú. ¡Qué terrorífico! Invocando cada vez más hielo a su alrededor, Shoko los encerró a ambos en una esfera de hielo, las criaturas la atacaron frenéticamente y necesitó toda su fuerza para mantener la barrera de hielo en pie. Con su control, pudo crear cuchillas que golpeaban a las bestias, púas que las perforaban y golpes que las aporreaban. No te preocupes, Menú, murmuró Shoko, mirando a la chica por un momento antes de continuar su ataque encapsulado contra las criaturas. No dejaré que te borren. UD, 5, 5, 5, 5, 5%, 5% circunflejo arroba. 6% error. Murmuró Menú, su labio se transformó en una sonrisa mientras una mano pálida y temblorosa se levantaba para darle a Shoko un pulgar hacia arriba. Error. Sistema. Sistema. Int. Corrupto. Integridad int. Igual código no corrupto dividido por el código total multiplicado por 100. Integridad en un 61%. Eso, no sonaba bien. Shoko miró su brazo izquierdo, que ahora estaba entumecido y sin él no podía regular su temperatura. Ya empezaba a sentir un poco de frío. No importa, Shoko se concentró y expandió su esfera, aplastando a esos intrusos mientras disparaba enormes púas desde su bola para atravesarlos mientras salían de las grietas. No voy a dejar que te hagan daño. Mira, y apenas podía creer la escena que tenía ante sí. Había sangre por todas partes. Parecía menos como si se hubiera desatado una pelea y más como si varios cuerpos hubieran explotado a la vez. La ropa mojada con sangre estaba pegada a las paredes como un fideo cocido que se hubiera lanzado para ver si estaba listo. Nunca pensó que una escena lo horrorizaría más que cuando vio las consecuencias de la pelea de All Might con All for One. Pero esto superó aquella escena espantosa. Y había traído consigo a 2 héroes aficionados para presenciarlo. Mirio parecía estar a punto de vomitar, su cuerpo temblaba. Itsuka parecía pálida. Si alguno de ellos desarrollaba aversión a la sangre ahora, podría ser su perdición más adelante. ¿Pero qué podía hacer? No podía moverse, ni siquiera pensar. Entonces vio un cuerpo entero, o al menos parcialmente entero. En el lugar donde deberían haber estado el corazón y el hombro había un gran agujero, y en su lugar había una pluma que brillaba suavemente y giraba en el mismo lugar. Y un anciano lo miraba fijamente. Él todavía estaba vivo. El antiguo jefe del Shia Saikai, el hombre conocido simplemente como Rajin, todavía respiraba. ¿Ustedes son los héroes?
Rajin dejó escapar un suspiro sibilante, con la respiración tranquila a pesar de que le faltaba más de medio pulmón. Y un corazón. De alguna manera, eso hizo que Mirai se recuperara lo suficiente como para dar un paso hacia el pasillo. La sangre era lo suficientemente profunda como para sonar como si estuviera pisando un charco mientras avanzaba. A pesar de todas las preguntas que podría hacer, una se destacó y necesitaba respuesta primero. ¿Cómo estás vivo? Rajin miró hacia la pluma. Siempre me pregunté qué haría ese fénix. Luego, una mirada fría se dirigió hacia Mirai. Deberías ir a ayudar a tu hombre. Kai lo persigue, tiene un prototipo de su droga en funcionamiento, tomó a la mayoría de nosotros por sorpresa y luego mató a la mayoría de mis hombres. Antes de que Mirai pudiera responder, Itsuka soltó una maldición. ¡Mierda! Ella entró corriendo a la habitación y miró a su alrededor frenéticamente, la sangre salpicaba su disfraz mientras ella ni siquiera pestañeaba. ¿Dónde está Izuku? ¿Dónde está él? Está en problemas. Rajin señaló con un dedo firme hacia una planta en maceta. Allí abajo hay un secreto. Gracias. Itsuka ni siquiera esperó. Tenía su dirección y algo tan patético como una pared no iba a detenerla. Ella golpeó con su puño allí abriendo el camino y luego saltó. Al parecer, no era la sangre lo que le preocupaba. Algo le había pasado a Izuku. Mierda, ¿cómo fue preparado esto, Kai? Deberían haber pasado más tiempo planificando y preparándose para moverse en lugar de apresurarse a hacer algo simplemente porque Izuku quería salvar a una chica. Maldita sea. Miró. Sigue a Ituska, puede que necesite tu ayuda. Mira y miró fijamente a su alumno favorito y trató de morderse la lengua. Necesitaba decir esto. No necesitamos que muera nadie más. ¿Sí? La mirada horrorizada de Mirio se volvió seria y se lanzó por el agujero que Itsuka había creado. Tienen un equipo bastante grande para ser un grupo de jóvenes. Rajin tosió y le salió un poco de sangre de la boca. Mierda, eso no es bueno. Voy a usar mi don en ti, dijo Mirai con frialdad, mirando fijamente a los ojos del hombre. Había visto la muerte antes. Había visto los últimos momentos de la vida de alguien tantas veces. Siempre lo odió. Pero soportaría ese tormento una vez más aunque solo fuera para descubrir qué podría pasar. No vio nada más que el olvido mientras este hombre que se aferraba a la vida finalmente sucumbía a su herida, y la pluma se convertía en cenizas. Sin decir otra palabra, bajó por el agujero y decidió seguir el camino tallado por Itsuka mientras se dirigía en línea recta a través de las paredes del laberinto de abajo. XXX. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Itsuka se estrelló contra otra pared, la atravesó y descubrió que, a diferencia de las otras habitaciones, en esta había una persona. Llevaba una máscara y no era Izuku. Además, no era ahí donde apuntaba la flecha. Enganchó su barbilla entre dos de sus dedos agrandados y los arrojó contra una pared mientras continuaba su camino hacia Izuku. No importaba cuán heridos estuvieran, siempre y cuando no se levantaran por un tiempo, no importaba. Izuku estaba en problemas. Estaba en tantos problemas que incluso algo le pasaba a Menú. ¿Por qué no la teletransportaron? ¿Por qué se detuvo? ¿Fue por la resurrección? ¿A Izuku le afectó la droga? Menú seguía aguantando. Una flecha roja básica apareció en el lugar de todos los demás elementos de luz que Itsuka había aprendido a amar y cuidar desde que llegaron a su vida hace casi un año. Desde entonces, sintió que su vida realmente había comenzado. Se divertía, estaba enamorada. Quería seguir estando enamorada y seguir divirtiéndose. Amaba a Izuku, amaba a Momo, amaba a Nejire, amaba a Menú, amaba a Shoko. No iba a dejar que nada arruinara eso. Ella atravesó otra pared. Esta vez había más gente. Estaba a punto de irse cuando se estrelló de cara contra un campo de fuerza invisible. Sintió que se le partía la nariz. No podrás atravesarme, el extraño tipo con apariencia de monje y máscara comenzó a hablar. Pero ella golpeó la barrera usando su propio don, su fuerza mejorada hasta el punto de ser estúpida, y uno para todos. Ella rompió la barrera y lo envió volando junto con ella. No tengo tiempo para tu mierda. ¡Guau! Gritó el otro tipo, mientras sus brazos giraban y se lanzaba contra ella. ¿Te ves fuerte, yo? Eres débil como la mierda. Gritó, agarrándolo de la cabeza enmascarada y empujándolo a través de una pared, sus brazos golpeándola constantemente y apenas haciéndole cosquillas mientras ella cargaba hacia adelante. Cuando dejó de moverse, lo arrojó a un lado y continuó su avance agresivo hacia Izuku. La flecha roja se estaba volviendo sensible ahora. Tenía que estar cerca. Tenía que estarlo. XXX. Recibir un disparo dolió muchísimo.
mucho. A Izuku le costó todas sus fuerzas no querer empezar a gritar de dolor cada vez que intentaba mover el brazo un poco. Y hacía mucho de eso mientras intentaba mantener a Eri detrás de él. Su oído zumbaba y sentía como si el suelo temblara mientras observaba al enloquecido Overhaul avanzar hacia él, con la pistola apuntando directamente al pecho de Izuku. Tuve un sueño, ¿sabes? Uno de esos sueños extraños que podría haber jurado que era real. En él, te encontré. Justo así. Llevando a Eri contigo. Así que te maté. Entonces Eri usó su don. Y me desperté en la cama. Pero aquí estás. Otra vez. Alejándote con Eri cuando estoy tan cerca. Así que esta vez. Kai soltó una risa demente mientras se tambaleaba hacia adelante, su ropa estaba cubierta de sangre y la urticaria se extendía por todo su cuerpo. Esta vez. Cuando te mate. Me aseguraré de que ninguno de los dos tenga sus dones. Ahora quédate quieto. Esta munición es cara. Quédate detrás de mí, Eri, murmuró Izuku, intentando mantener su cara valiente. Esta vez la había cagado de verdad. Confiaba demasiado en pillar a Kai desprevenido, pero también recordaba esa muerte. ¿Por qué? ¿Fue por Eri? ¿O era así como funcionaba la reaparición de Menú? Cada vez que alguien lo mataba, lo recordaban. Peor aún, Menú estaba incapacitado en ese momento. O peor aún, no podía pedir ayuda y no podían teletransportarlo a un lugar seguro. Maldita sea. Pero, murmuró Eri agarrándose de su costado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a Overhaul con miedo en sus ojos. Morirás. No importa, Eri. Te voy a sacar de aquí. Y luego, podemos ir a un parque de diversiones. Uno junto al mar. Y puedes comer algodón de azúcar, y griega. Una bala le atravesó la pierna. Ustedes, los héroes, son todos iguales. Hablan y hablan un poco más, es casi como si no supieran cuándo callarse y. La pared explotó y un cuerpo grande se estrelló contra Overhaul. El cuerpo pertenecía al corpulento miembro del grupo de élite de Overhaul. Tenía una peculiaridad que le permitía drenar la resistencia de quienes lo rodeaban, era uno de los miembros más violentos del grupo. Y solo había una persona que Izuku conocía que podía enviar a alguien así a través de una pared. Itsuka emergió de los escombros, e Izuku instantáneamente sintió que el alivio lo invadía. Izuku. Gritó a medias, con una sonrisa creciendo en su rostro cuando vio lágrimas corriendo por su rostro, tropezó con algunos escombros y corrió hacia él. Oh, gracias a Dios que estás bien, bueno, quiero decir que te dispararon, pero no estás muerto, lo cual es un gran alivio, pero estás bien. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? ¿Quieres casarte conmigo? Se rió Izuku, medio serio y disfrutando del resplandor de la victoria. Itsuka se puso roja. Más tarde. Tal vez. Sí. Más tarde. Vaya, ella realmente tenía poca voluntad de salvar. Itsuka. Izuku. Mirio llegó corriendo por detrás, luciendo un poco mareado mientras daba un paso o dos hacia ellos. Me alegro de que estés bien, el señor estaba preocupado por ti. Izuku, ¿qué hay de Menú? Preguntó Itsuka, atrayendo su atención hacia ella una vez más. Su traje estaba salpicado de sangre y también estaba desgarrado en varios lugares. ¿Qué pasó con ella? Me disparó una bala que borraba mi don, pero no creo que fuera completa. Además, es como Aizawa-sensei, creo que puede que se resista un poco. Por eso todas las demás cosas siguen funcionando. Tal vez. Solo espero que esté luchando contra eso. El gran cuerpo se movió, sus huesos, músculos y tendones se mezclaron y giraron mientras se reformaba en una horrible bestia de puro músculo, y a la cabeza iba Overhaul. Mierda. Deberían haber comprobado que estaba fuera. Oh, ¿qué carajo? ¿Por qué carajo los jefes tienen múltiples fases en la vida real? Itsuka maldijo, sus puños se agrandaron y golpeó el suelo enviando una onda expansiva hacia Overhaul. Esta desapareció cuando Overhaul tocó el suelo, en su lugar envió púas hacia Itsuka. Púas que rebotaron en ella como si no fueran nada. No dejes que te toque, le advirtió Mirio. Izuku, coge a Eri y sal de aquí. Itsuka y yo deberíamos poder encargarnos de este tipo, ¿verdad? Será bueno tener refuerzos, asintió Itsuka. ¿Qué te hace pensar que te voy a dejar ir tan fácilmente? Gritó Overhaul, agitando la parte superior de su torso mientras se acostumbraba a su nueva forma. Volvió a tocar el suelo con una mano y la habitación explotó, alejándose y rodeándolos, y la salida se cerró por completo. Todos van a pagar por esto.
Cuando ella podía sentir dolor, todo le dolía. Menú intentó respirar, pero su cuerpo no podía. En cambio, lo hizo con un hipo, su pecho se contrajo un momento y luego al siguiente se llenó con el aire frío dentro de la fortaleza helada de Shoko. La conciencia vino y se fue. Le tomó todo su poder mental solo para ayudar a guiar a Itsuka hacia Izuku. Itsuka pudo salvarlo. Ella era la más fuerte. Ella fue la primera persona que realmente le gustó a Menú. Ella tuvo que salvarlo. No solo porque Menú no quería morir, pero porque ella no quería que Izuku muriera. No había nada egoísta en ese deseo. Quería que Izuku viviera. Quería verlo crecer, verlo continuar por ese camino extraño y aparentemente aleatorio en el que ella lo había puesto. Quería encontrar sus límites y los suyos propios. Ella quería divertirse con ellos. Ella quería reír con ellos. Ella quería seguir estando con ellos. Izuku, Itsuka, Momo, Nejire, Shoko, la hacían sentir como si no fuera una simple fracasada, como si no fuera una voz malvada e inútil dentro de la cabeza de Izuku. Quería demostrarles que tenían razón, que supieran que podía hacer todas esas cosas increíbles que ellos creían que podía hacer. Ella quería que lo supieran. Ella los amaba. SHH. Siseó mientras miraba a Shoko mientras la chica seguía luchando, su lado derecho estaba casi completamente azul mientras la chica seguía luchando. Se estaban formando grietas en la prisión y los movimientos de Shoko eran lentos, cada ataque era un ataque desesperado y amplio que solo servía para alejarlas. Error. Shoko la miró. Tenía una expresión cansada y agotada en el rostro. Estaba tan agotada. Era solo cuestión de tiempo antes de que Shoko cayera. Te protegeré. Eso estuvo mal. Así no era como se suponía que iba a suceder, ¿verdad? Ella era la peculiaridad. No se suponía que la protegieran. Se suponía que ella debía estar protegiendo. La conciencia la golpeó en la cara y respiró hondo, su cuerpo funcionó por solo un momento. Itsuka. Encontró a Izuku. Ese último rastro de su concentración fluyó de regreso a ella. Izuku igual a salvo. Bien, murmuró Shoko, tropezando hacia adelante y moviendo su brazo izquierdo hacia un lado. Los números fuera de la esfera donde esas criaturas estaban atacando gritaron mientras caían ante el ataque desesperado de Shoko. Quiero abrazos. Error. Corrupción fatal 1. Integridad al 30%. Corrupción. Error. Sistema. Error. Fatal. Fatal. Exe.cpp. 9%, 9,5%, 23, 4. La conciencia empezó a desvanecerse en Menú. Ella podía sentirlo. La persona que era ahora se estaba desvaneciendo, se estaba muriendo. La peculiaridad, la parte más grande de ella misma. Lo era. ¿Qué pasaría con ella? ¿Qué pasaría con el resto de ella? Ella quería saber. Integridad al 5%. Integridad al 3%. Integridad al 1%. Actualizar 100%. Actualización completa. Sistemas restaurados. ¿Qué carajo? Capítulo 40. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Cualquier cosa. Pero, ¿qué podía hacer? La batalla estaba en un punto muerto, Mirio era demasiado evasivo para que Overhaul pudiera siquiera tocarlo, pero el daño que Mirio podía hacer era limitado contra una criatura tan enorme. Itsuka estaba teniendo el problema opuesto, los pocos golpes que podía asestar eran curados rápidamente por la habilidad de Overhaul, mientras que ella también tenía que pasar gran parte de su tiempo esquivando. Déjame golpearte. Gritó Itsuka, golpeando el aire frente a ella con tanta fuerza que Izuku pudo sentir el impacto desde donde estaba. Deja de esconderte detrás de tu mierda de muerte instantánea. Eres molesto. Overhaul regresó y barrió una línea de tierra con púas hacia Itsuka, que ella simplemente ignoró. Si no fuera por el Kirk de Overhaul, habría sido derrotado hace un tiempo. Izuku no sabía cómo funcionaría el kit de Overhaul con la hazaña Flexitoff de Itsuka que reducía el daño en función de su fuerza realmente alta, pero era un riesgo que ninguno de ellos quería correr. Izuku sostuvo a Eri detrás de él, con la espalda hacia la pared lisa y sellada que Overhaul había hecho al comienzo de la pelea. Después de finalmente conseguir un poco de fuerza, después de años de ser impotente, era más que frustrante que no pudiera hacer nada en este momento. Todo lo que podía hacer era invocar su espátula, pero más allá de eso no tenía ninguno de los otros sistemas en los que confiaba. Sinceramente, sintió como si una gran parte de él hubiera sido arrancada de su mente cuando esa bala lo alcanzó. Espera, eso fue todo. El arma. ¿Dónde estaba? No parecía que Overhaul todavía la tuviera. Podría estar en el lugar donde Itsuka lo había arrojado antes de que la pelea realmente comenzara. Eri, Izuku presionó su mano contra la espalda de la chica.
Necesito ir a ayudar a mis amigos, ¿de acuerdo? Toma, le entregó el portapapeles. Si te quedas con esto, Overhaul no pensará que es extraño que estés aquí. Probablemente debería haberle dado eso la primera vez. Aunque habría sido más útil si ambos lo hubieran sostenido. Eri miró el portapapeles y todo su cuerpo temblaba. No quiero que te lastimes. Eri le dio unas palmaditas en la cabeza por un momento. Estaremos bien. Una vez que salgamos de aquí, te llevaré a tomar un helado, ¿de acuerdo? ¿Helado? Es realmente bueno. Te encantará, ¿no? Ella asintió y él se dirigió hacia los escombros. Tenía confianza en las habilidades de Momo con los objetos mágicos, pero con un poco de suerte Itsuka y Mirio mantendrían a Overhaul lo suficientemente distraído para ambos. Aunque Itsuka se estaba asegurando de que tuviera las manos ocupadas, el suelo era irregular, retorcido y astillado, lo que dificultaba caminar y mucho menos encontrar algo. Fue en una parte irregular del terreno donde Izuku resbaló y se cortó la mano con el borde de la piedra donde encontró la pistola. Nunca había disparado un arma antes. No un arma de verdad, en cualquier caso, pero la idea básica era simple: apuntar y disparar. Eso era todo. Y con un objetivo del tamaño de Overhaul, debería estar bien. Pero ¿cómo funcionaba la droga? ¿Era todo el cuerpo de Overhaul? Si le daba con la bala en la masa carnosa de músculo y hueso que estaba representando en ese momento y no en la persona real que estaba en la cabeza, ¿eso lo afectaría igualmente? Si tenía suerte, podría disparar algunos tiros antes de que Overhaul pudiera detenerlo. Izuku agarró el arma con la mano y la sangre se le escurría por el mango. Era muy extraño no ver una notificación de daños por esto. No dolía tanto como pensaba. La herida que todavía sangraba por el disparo le dolía más, pero incluso eso le dolía mucho menos de lo que pensaba. Tal vez esos rangos en constitución que había estado obteniendo en realidad servían para algo, a pesar de los chistes sexuales. Con un suspiro, Izuku apuntó el arma, una tarea que se volvió casi imposible. Debido a lo mucho que le temblaban las manos, su corazón latía con fuerza en su pecho y podía escuchar la sangre corriendo alrededor de sus oídos. Él apretó el gatillo. Presione 10 para alcanzar el objetivo. ¿Menú? ¿Estaba bien? La realidad se detuvo. El destello brillante de su arma le quemaba los ojos, pero todo se detuvo, desde el ataque de Itsuka hasta la desaparición parcial de Mirio de la pared e incluso el asalto de Overhaul. Todo estaba en silencio. Poco a poco, números, marcos y más cosas comenzaron a aparecer fuera de su campo de visión, escondidos cómodamente donde siempre habían estado. Los marcos también se veían mejor, más elegantes, más actualizados y brindaban un poco más de información. También apareció una retícula de puntería que lo ayudaba a apuntar el arma. Presione 10 para alcanzar el objetivo. El mensaje se repitió. Itsuka Kendo. El menú ha vuelto. Momo Yaoyorozu. ¿Qué pasa? Estoy intentando abrirme paso. Nejire Ado. Lo que dijo Momo. Encontré a Sir Niuteye, pero estamos atrapados afuera. Shoko Todoroki. Estoy un poco lesionada, pero puedo pelear. Recibió más mensajes mientras Izuku se encontraba llorando a pesar de la pausa. Joder, ¿quién iba a decir que podría estar tan feliz de que su don hubiera regresado? Antes lo odiaba. Deja de ser comprensivo y presiona X para hacer que el arma, haga ban y dispare a los malos. Ah, cierto. Izuku se concentró y presionó la X en su mente. El tiempo se reanudó, Mirio desapareció en el suelo e Itsuka detuvo su ataque, saltando hacia atrás. Overhaul gritó cuando la sangre brotó de su hombro. Tú. Overhaul se giró para mirarlo fijamente. Entonces su monstruoso cuerpo comenzó a cargar contra Izuku. Todo se detuvo de nuevo. Esta vez, una gran mano con forma de garrote se dirigió hacia él e Itsuka quedó a escasos centímetros de asestarle un golpe contundente. El jefe ha sido deshabilitado, ¿te gustaría iniciar un juego? T/N. ¿Sí? Una cuadrícula surgió de su cuerpo, se extendió por la habitación y cambió de color a azul, incluso comenzó a delinear a Itsuka, Mirio, Eri e incluso a Overhaul. Poco a poco, los píxeles y fragmentos comenzaron a reorganizarse, sin cambiar la estructura de la habitación, sino simplemente construyendo algo y limpiando los escombros. ¿En serio? ¿Me desmayo por un minuto mientras sucede lo que sea que me haya pasado? Izuku escuchó una voz muy descarada que lo llamaba detrás de él. Un momento después, una mujer con el pelo largo y morado atado en una trenza que se extendía más allá de sus rodillas caminó frente a él.
Las gafas de montura roja, la sonrisa torcida y la facilidad con la que se movía le dijeron exactamente quién era esta mujer. Menú. Solo que en lugar de la figura bajita y casi infantil que estaba acostumbrado a ver en ella, esta era adulta. Y aunque todavía era delgada, en realidad tenía pechos. Eso estaba rellenando su sujetador. El atuendo formal que vestía parecía sacado de una revista de moda, tacones negros, pantalones negros a juego, una blusa azul claro que se ajustaba bien a su cuerpo con ribetes rojos y una chaqueta negra que se echaba sobre los hombros. Honestamente, ella lucía bastante genial. La adulta Menú puso los ojos en blanco y sonrió. ¿En serio? ¿Recibo una actualización y lo primero que piensas es en tetas? Bueno, da igual, son bastante impresionantes. Ella hizo girar su mano alrededor de él y él se encontró capaz de moverse de nuevo. Pero, mírate, te jodiste, así que veamos. Primero, probablemente deberías curarte a ti mismo. Entonces, ¿te gustaría hacer un sándwich de perra? Me han disparado. T/N. ¿Sí? Su hazaña se activó y se preparó un sándwich que rápidamente curó todas sus heridas con unos pocos bocados rápidos. ¿Menú? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estás bajo? Soy apenas un poco más alta que Shoko así. Y realmente no lo sé. Ahora, después de la exposición, tengo un juego que presentar. Menú se encogió de hombros, la chaqueta se mantuvo en su lugar de alguna manera. Y conozco exactamente a una. Así que vamos a ponerte el disfraz, ¿de acuerdo? Aspecto desbloqueado. Chef de batalla. Izuku observó cómo su piel de Minato desaparecía, revelando su yo normal, pero ahora con un traje de chef, con un sombrero muy alto y hasta 2 sartenes atadas a su espalda. Se sentía como Lunchrush. Ahora, ve y párate allí, señaló Menú y apareció una columna de luz en el lugar donde debía pararse. Una cocina completamente equipada comenzó a construirse de la nada mientras Menú seguía sonriendo. ¿Vas a hacer que gane a Overhaul en un concurso de cocina? ¿Sí? ¿Será siquiera remotamente justo? He oído que te acuestas con más de la mitad de los jueces. ¿Desde cuándo puedes hacer esto? ¿Desde hace como 5 minutos? Izuku puso los ojos en blanco y se quedó de pie en la plataforma observando cómo una de esas cocinas de competición surgía a su alrededor. 2 grupos de cabinas de jueces aparecieron a cada lado y lentamente se llenaron con algunas de sus muy confundidas novias. Una de ellas tenía a Itsuka y Momo sentadas a cada lado de una muy confundida Eri, la de enfrente tenía a Shoko que parecía tan confundida como Eri, Nejire que parecía estar en casa en su propia confusión y Mirio, que estaba visiblemente confundida. Aún más confundido estaba Overhaul, quien había sido obligado a abandonar su forma monstruosa y ahora vestía un traje de chef más simple. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo salir de esta caja? ¿Por qué no puedo usar mi don? ¿Quién diablos eres tú? Izuku parpadeó y luego se rió. Así es, estaba disfrazado. Por cierto, era Minato, y ahora mismo, estás, siendo afectado por mi don. ¿Tú qué? Overhaul miró a su alrededor y golpeó con la mano una barrera invisible. Te disparé con una bala que borra tu don. No deberías tener un don. Izuku señaló a Menú mientras hacía girar un micrófono. Díselo a ella. Suéltame antes de que yo. Y en silencio. Ya basta del villano. Menú se llevó el micrófono a la boca y sonrió. Muy bien. El escenario está listo. Así que derrotemos a este jefe con algo de estilo. Para esta batalla de jefes 1 contra 1 tendremos un concurso de cocina. Izuku y Angry Big Bird aquí les preparará un plato a cada uno. Naturalmente, sugiero que todos actúen de la manera más parcial posible, aunque dudo mucho que eso sea un problema. Ahora bien, antes de que comience el juego, ¿alguien tiene alguna pregunta? El kit de la señorita Izuku, señorita. Mirio levantó una mano. ¿Qué pasó con la pelea? Se acabó. Ahora vamos a hacer un concurso de cocina. Ya veo. Mirio miró a Izuku y se encogió de hombros. Buena suerte, Izuku. Muy bien, Eri, ¿cuál es tu pregunta urgente? Menú caminó hacia Eri mientras estaba sentada en su asiento elevador en la estación de evaluación y sostuvo el micrófono para Eri. ¿Es aquí donde conseguimos helado? Creo que Izuku te preparará algo. Menú sonrió y caminó de regreso al centro del escenario. Ahora bien. Vamos a por esto. Shoko, no te atrevas a decir que quieres soba. Izuku lo sabe. La fiesta ha comenzado. 3. Apareció un gran 3 verde. 2. Cambió a un 2. 1. Vamos.
Los números se transformaron en un cronómetro de 2 minutos. Tienes 2 minutos para cocinar 6 comidas. Buena suerte. Oh, esto no fue ni remotamente justo. Bistec para Momo. Café y curry para Itsuka. Soba para Shoko. Ensalada para Nejire. Ramen para Mirio y, por último, un pequeño pero delicioso helado de caramelo para Eri. Y listo. Ahora los jueces deben probar los platos. Decir que fue unilateral, ya que todo lo que Overall había preparado en ese tiempo fueron 6 vasos de aceite de cocina, sería quedarse corto. Pero, de nuevo, él ya se imaginaba que así sería. Itsuka, Momo, Nejire y Mirio ni siquiera esperaron antes de presionar el botón. Shoko comenzó a comer su soba y luego también emitió su voto. La última fue Eri, quien miraba el helado con los ojos muy abiertos. ¿Puedo tener esto?, preguntó ella, con un poco de baba saliendo de su boca. Momo tomó la cuchara y ayudó a Eri a comer el helado. Claro que puedes, Eri. Ven, déjame ayudarte. El sonido de las piernas de Eri pateando contra su silla resonó en el silencio sepulcral de la habitación, mientras los efectos secundarios que Izuku había colocado en el helado comenzaban a surtir efecto. El cabello de Eri se alisó, su rostro se volvió más limpio y todos sus rasguños comenzaron a desaparecer. Logro desbloqueado. Salvar a Eri. Recompensa. Sentirse un verdadero héroe. Izuku miró hacia Menú, quien simplemente le guiñó un ojo. Y con una victoria aplastante de 6-0 en este concurso totalmente no amañado, el vencedor es Izuku Midoriya. Como recompensa, podrá arrestar al perdedor y decidir el destino de Eri. Menú guiñó un ojo y chasqueó los dedos. Menú, la cocina, los puestos de los jueces, todo desapareció, lo único que quedó del concurso fue el helado que Momo e Itsuka le estaban ayudando a comer a Eri. Administrador de sistemas. Para que conste, literalmente no tengo idea de cómo lo hice. Pero conseguí una actualización. Podemos hablar de eso más tarde. Pero por ahora, tienes algunas cosas de las que ocuparte. Izuku Midoriya. Me alegro de que estés a salvo. Administrador de sistemas. Au, qué lindo, sí que te preocupas. Administrador del sistema. Espera. Mierda. Quería hacer algo mientras estaba así. Izuku Midoriya. ¿Qué? Administrador del sistema. Ara. Izuku Midoriya. Eres raro. Administrador del sistema. Jajaja, lo sé. Izuku miró hacia atrás, a la figura desplomada de Overall, una barra de estado sobre su cabeza mostraba que estaría inconsciente durante 6 horas. Lo cual era realmente útil. Mirio, tenemos alrededor de 6 horas antes de que se despierte, Sir Ninteye tiene todo preparado. Mirio dejó de sonreír y se encogió de hombros. No tengo idea de que no he hablado con él desde que llegué aquí. Eso estaba bien, tenían mucho tiempo antes de que Overall despertara, y para entonces ya estaría atado. Pero ahora la pregunta era cómo iban a salir de allí. Itsuka respondió a esa pregunta destruyendo una pared. En menos de un día lo había perdido todo, el giro abrupto de su vida había quedado completamente destruido. La culpa era suya. Creía que estaba siendo cuidadoso, pero como cualquier germen, se colaban al menor atisbo de debilidad, corrompiendo su cuerpo desde el momento en que él lo permitía. El nombre de esa enfermedad era Izuku Midoriya. Kai dejó escapar un profundo suspiro, sus manos y muñecas estaban atadas de tal manera que no podía usar su don. Incluso podría seguir siendo afectado por su propia droga. Pero eso todavía era temporal. Una vez que recuperara su don, era solo cuestión de tiempo antes de que cometieran un error y él fuera libre. Incluso en un lugar como el Tártaro no podrían retenerlo para siempre. No a menos que le quitaran las manos. Pero el público y todos esos tontos de voluntad débil nunca tendrían la fuerza para hacer algo tan inhumano. Estaba a salvo. Era solo cuestión de tiempo. Incluso si gran parte de su base de poder fuera desmantelada, todavía había más que podía hacer allí. Él destruiría a Izuku Midoriya, recuperaría a Eri, y él gobernaría este mundo. El transporte blindado en el que se encontraba se detuvo y lo empujó en el asiento altamente seguro al que estaba atado. ¿Ya estaban en su destino? ¿Aún le afectaba esa extraña y absurda peculiaridad? Solo pensar en ella le ponía los pelos de punta otra vez. La puerta del transporte se abrió de golpe y, en lugar de un policía, entró un fantasma. El monstruo del inframundo, el hombre sin rostro, el rey olvidado. Todos para uno. Llevaba un traje, la parte superior de su rostro y sus ojos estaban completamente cubiertos de cicatrices, dejando solo una sonrisa fría y calculadora que hizo que Kai conociera el miedo. Miedo verdadero. ¿Eres Kai Chisaki? He oído hablar de ti. La voz de All for One era más cálida de lo que pensaba, más animada para el hombre más viejo del planeta.
Se acercó lentamente, moviéndose como una sombra al sol poniente, centímetro a centímetro. Lo admito, he estado echándole el ojo a tu peculiaridad desde hace bastante tiempo. Tuviste tiempo, pero fuiste cuidadosa, me evitaste. Y yo estaba contenta de permitirte hacer lo que quisieras, tenía curiosidad por lo que podías hacer. Casi vi un poco de mí misma en ti. Pero ahora has cometido un error. Kai quería gritar, pero la mordaza en su boca apenas le permitía respirar. Entonces, ahora voy a adoptar esa peculiaridad tuya. Así que esto era desesperación.